Hay relaciones en Dr. Stone que son fáciles de entender, la admiración de Chrome, la lealtad de Kohaku, la rivalidad de su casa, pero hay una relación muchísimo más silenciosa y honestamente mucho más profunda, la de Gen Asagiri y Senku Ishigami, porque Gen fue probablemente la primera persona en entender algo que casi nadie vio sobre Senku, que detrás del científico arrogante había alguien completamente agotado, alguien que cargaba solo con el peso del mundo, y lo más bonito es que Gen nunca intentó cambiarlo, nunca le exigió que fuera más emocional, nunca le pidió que dejara de fingir ser fuerte, nunca trató de arreglarlo, simplemente decidió quedarse a su lado, incluso si eso significaba ir al infierno con él. Algo curioso de Gen y Senku es que ambos usan máscaras. Senku se esconde detrás de la lógica, Gen se esconde detrás del humor y la manipulación. Uno actúa como si no necesitara a nadie y el otro actúa como si nadie le importara demasiado, pero ambos entienden perfectamente cómo funciona la gente, y quizá por eso conectaron tan rápido, porque Gen nunca vio a Senku como un héroe perfecto, lo vio como una persona con defectos, con cansancio, con miedo, y aún así decidió seguirlo. Eso es importantísimo, porque muchos personajes creen en Senku porque piensan que siempre ganará, pero Gen cree en Senku incluso cuando sabe que puede equivocarse. Cuando Gen aparece en la historia no es alguien bueno, de hecho es un oportunista, un mentalista, alguien que siempre piensa primero en sobrevivir, y honestamente tiene sentido. El mundo terminó, la humanidad desapareció. Claro que alguien como Gen elegiría el lado más seguro. Por eso inicialmente trabajaba con su casa, porque su casa era poder, era protección, era la opción lógica. Pero entonces conoce mejor a Senku, y ahí ocurre algo increíble. Gen descubre que Senku no miente sobre querer salvar a todos, incluso a las personas inútiles, incluso a los débiles, incluso a los manipuladores como él. Y creo que eso cambia completamente a Gen, porque probablemente fue la primera vez que alguien tan brillante como Senku decidió confiar en él sin condiciones. Si hay un infierno, iré contigo. Honestamente creo que esa es una de las frases más importantes de toda la serie. Durante el conflicto contra su casa, Senku comienza a cargar solo con todo el peso moral, porque sabe que tarde o temprano alguien puede morir, sabe que sus decisiones afectan vidas y, como siempre, intenta soportarlo solo, porque esa es la estrategia de Senku. Él siempre cree que debe cargar con todo, siempre. Pero entonces Gen le dice algo devastador, que si existe un infierno, él irá junto a él, y esa frase duele muchísimo, porque Gen entiende perfectamente lo que Senku está haciendo, entiende que Senku está dispuesta a ensuciarse las manos para proteger a los demás, entiende que debajo de toda la ciencia hay un chico aterrado intentando salvar a la humanidad, y en vez de decir no hagas esto, Gen le dice no estarás solo, y honestamente eso probablemente era exactamente lo que Senku necesitaba escuchar. La mayoría de los personajes admiran la inteligencia de Senku, pero Gen observa sus silencios, sus pequeñas expresiones, las cosas que Senku jamás diría en voz alta, porque Gen vive leyendo personas, y eso hace que note detalles que otros ignoran. Cuando Senku se preocupa por alguien pero finge indiferencia, o cuando se sacrifica emocionalmente para mantener la moral del grupo, o cuando toma decisiones imposibles mientras actúa como si todo estuviera bajo control, Gen lo nota, y aún así nunca lo expone, nunca lo obliga a abrirse, simplemente está ahí, como alguien que entiende perfectamente el idioma emocional que Senku jamás aprendió a hablar. El telescopio creo que es uno de los momentos más hermosos y menos discutidos de toda la relación, porque no es una escena de guerra, no es una escena épica, no es una gran batalla, es algo muchísimo más íntimo. Gen investigando la fecha de cumpleaños de Senku, y eso ya dice mucho, porque Senku jamás le habría dicho algo así directamente. Nunca le da importancia a sí mismo, nunca pide nada, nunca espera ser celebrado, pero Gen sí cree que Senku merece algo. Entonces hace que toda la aldea participe, todos colaboren, todos construyen algo para él, un telescopio, un observatorio, y honestamente eso me destruye emocionalmente, porque el regalo no era solo un objeto, era una manera de decirle, vemos cuánto haces por nosotros, sabemos cuánto cargas, queremos darte algo también, y lo más doloroso es la reacción de Senku, porque intenta actuar normal como siempre, pero se nota inmediatamente que está emocionado, y ahí entiendes algo importante. Senku está tan acostumbrado a ser quien salva a todos, que no sabe qué hacer cuando alguien intenta cuidar de él. Muchos personajes necesitan a Senku, pero Gen se preocupa por él, y hay una diferencia enorme entre ambas cosas, porque Senku constantemente se pone en peligro, se desvela, carga responsabilidades absurdas, toma decisiones imposibles, y casi nadie se detiene a pensar quién cuida al científico, excepto Gen. Gen entiende que incluso alguien tan brillante puede romperse, y creo que por eso sus intenciones se sienten tan especiales, porque Gen no intenta idolatrar a Senku, lo acompaña, y eso probablemente significa muchísimo más. Otra cosa increíble es que Senku confía en Gen de manera muy distinta al resto, le confía mentiras, le confía estrategias, manipulación social, cosas que no podría hacer solo, porque Senku entiende ciencia, pero
pero Gen entiende personas, y juntos funcionan de manera aterradora. Pero debajo de toda esa estrategia hay algo mucho más humano, confianza real, porque Senku no suele depender emocionalmente de nadie, pero constantemente busca a Gen para los momentos más difíciles, y creo que eso dice muchísimo sin necesidad de palabras. Creo que lo más triste y bonito de esta relación es que ninguno de los dos sabe expresar emociones de forma normal. Nunca tendrán escenas melodramáticas, nunca van a abrazarse llorando, nunca dirán eres mi mejor amigo, porque su relación está construida en acciones pequeñas. Gen quedándose al lado de Senku cuando todo sale mal, Senku confiándole cosas que no confiaría en nadie más, Gen haciendo una fiesta de cumpleaños para alguien que jamás la pediría, y esa es justamente la razón por la que funcionan tan bien, porque ambos entienden perfectamente lo que el otro calla. Tal vez por eso amo tanto la relación entre Gen y Senku, porque no es una amistad ruidosa, es silenciosa, madura, cansada, humana. Es la historia de dos personas rotas a su manera, que poco a poco aprendieron a compartir el peso del mundo, y honestamente creo que Senku jamás admitiría cuánto significa Gen para él, pero tampoco necesita hacerlo, porque hay momentos donde las personas dicen te importo sin usar esas palabras, como construir un observatorio para alguien que ama mirar las estrellas, o decirle si hay un infierno iré contigo. Si te gustó el video no olvides darle like, comentar y compartir.